Bueno, nuevamente les vamos a pedir que todas las preguntas relacionadas al tema nos hagan favor de ponerlas en el chat. Para nosotros es muy importante que nos vayan retroalimentando sobre el tema, si tienen preguntas relacionadas a la conferencia de hoy y si tienen sugerencias para temas posteriores, también serán bienvenidas. Les pedimos, por favor, que no hablen de casos particulares, que no se hablen sobre la confidencialidad de ninguno de sus familiares. Y finalmente, les pedimos que que pongan en silencio todos sus micrófonos al iniciar. Me distraigo con mucha facilidad, entonces, por favor, les suplico que me apoyen con eso. Si estamos listos, vamos a comenzar. Para recordar un poquitito sobre lo que hablábamos la sesión pasada, eh, les quiero dar una muy breve introducción sobre los tres términos fundamentales o los tres términos que abordamos principalmente la sesión pasada para poder comprender esta parte de la codependencia. Ajá. Empezamos por entender qué era la dependencia emocional. Una parte muy básica de la dependencia emocional, hablábamos que el sujeto que es dependiente emocional siempre se siente en falta, siempre está en carencia, entonces siempre busca completarse con la aprobación del otro o con lo que el otro le dice que es. No importa si esto es bueno, no importa si esto es malo, siempre el sujeto del que depende le va a dar la certeza o le va a dar el patrón o le va a dar la calificación para sentirse algo o alguien. Normalmente se desarrolla a partir de relaciones de pareja. Es siempre busca el dependiente emocional estar a las expensas y cubrir las necesidades del otro, muy principalmente a nivel emocional, aunque también se puede llevar hacia otros ámbitos, laboral, social, económico, en casa, etcétera. La codependencia, originalmente se empezó a utilizar el término codependencia para hablar específicamente de la relación que se genera con las personas que conviven con aquellos enfermos que tienen trastorno por consumo de sustancias. Sin embargo, a lo largo de el desarrollo de las relaciones, el estudio de las relaciones humanas, se empieza a observar que la codependencia no nada más se da con personas que consumen sustancias, sino también se da en cuidadores de personas que están cursando enfermedades muy largas o ya en situación de enfermedades terminales. También se da en relación con la dependencia emocional, pero que tiene que ver con la necesidad de salvar al otro de alguna situación real o imaginaria, ¿ok? Entonces, se hace la diferencia de la coadicción. Entonces, bien, la codependencia se viene gestando a lo largo de la relación en un sistema familiar entre dos miembros. Normalmente se da entre padres o un padre a un hijo. Casi siempre es de padres a hijos, aunque también puede darse a nivel de pareja o entre hermanos. Se viene gestando a lo largo de mucho tiempo y se llama coadicción cuando entra en juego la aparición del consumo de sustancias. Esa sería la diferencia principal. Para fines comunes o prácticos, al hablar de la recuperación y el tratamiento de adicciones,
el término codependencia y coadicción se manejan y se utilizan de manera indistinta. No hay una diferencia clara en la literatura o en el manejo durante los tratamientos. Para mí es muy importante que ustedes lo fueran comprendiendo porque a partir de esto vamos a entender que no nada más hablamos de la codependencia hacia el paciente que consume una sustancia. La codependencia también tiene que ver o puede venir con algún otro miembro de la familia. Entonces, si entendemos que toda la familia tiene un funcionamiento como sistema, que a su vez tiene un miembro que tiene un problema con consumo de sustancias, vamos a poder ver de manera más global y entender de una mejor manera cómo toda la familia, todo el sistema funciona de tal manera que o promueven o tratan de disimular o tratan de hacer como que no pasa nada, no lo veo. Y todo esto puede hacer que el usuario de sustancias perpetúe su consumo, se preste esta situación de sabotaje o de facilitarles el consumo o de verte inmerso, uno como familiar, de verse inmerso en el facilitarles el patrón o la conducta, ¿ok? Entonces, todo esto lo hablamos la sesión pasada, nada más quise hacer como esta breve introducción para no salirnos de contexto, para más o menos recordar un poquito y poder retomar lo que viene, ¿no? Que era un poco la recuperación propiamente. Hablar de recuperación en las adicciones como en los familiares coadictos no es algo sencillo. Para ello necesitamos abordar y tener claro que los seres humanos tenemos diferentes tipos de apegos. Estos apegos nos permiten y nos hacen ver de qué manera afrontamos las situaciones en general, no nada más la parte de las adicciones, sino cómo afrontemos de manera general las circunstancias que se nos van presentando. En particular, nuevamente, hablando de lo que hoy nos concierne, que es el trastorno por consumo de sustancias de un familiar, tenemos afrontamientos que nos permiten eh, o no, nos permiten o no, poder entender qué está sucediendo. La dificultad como sistema, la dificultad como familia, es que casi siempre dentro de la coadicción, dentro de esta codependencia con el adicto, es que nos ponemos en este papel como familiar y creemos o creen que el adicto les hace de manera directa un daño al consumir. Es como justo acá lo vemos en este cuadro, ¿sí? Es un cuadro muy sencillo. Aquellas personas que su principal modo de afrontamiento es emocional, normalmente es aquella mamá, aquel hermano, aquel papá que juzgan o entienden que la persona que consume lo hace con el fin de hacerles un daño directo. Seguramente está enojado conmigo porque desde niño yo lo regañaba, porque no iba bien en la escuela, porque entonces empezó a consumir para desquitarse, porque lo castigaba, porque lo regañaba, y entonces me tiene así con el objetivo de que yo sufra, con el objetivo de que yo sienta lo que es estar angustiado, lo que es, o sea, me quiere lastimar, me quiere dañar, entonces vive todo el consumo y vive todo el problema de adicción de su familiar como un daño directo a su persona, como un daño directo hacia sus propias emociones, hacia su estabilidad
económica, social, inclusive, ¿no? Y entonces son estas familias que sí, es que va consumiendo y ya lo tengo en rehabilitación, pero yo estoy tan mal, sufro tanto, sí lo tuve que internar, pero yo sufro tanto porque esté internado. Yo me siento tan mal y entonces el enfermo, el adicto, el paciente, el usuario, ya no es el tema importante, ya no es lo que hay que resolver, sino es yo estoy mal porque tuve que internar, porque tuve que tomar una decisión, no para salvar al otro, sino porque me tenía mal. Ajá. Este sería como la primer manera de cómo afronta un coadicto el tema de consumo de su familiar. Por otro lado, tenemos aquellas personas que son tolerantes, ¿no? Y entonces caemos en estos familiares que, bueno, acá quiero hacer un paréntesis que no tengo claro si la sesión pasada se los comenté. También habemos amigos o familiares lejanos, no del sistema nuclear, sino del sistema extenso, tíos, primos, ¿no? Que nos volvemos parte de la problemática, no siempre de la solución, sino de la problemática, y entonces juzgamos al coadicto y lejos de ayudar, pues también señalamos, también decimos, también opinamos, pero no damos ninguna solución. Y entonces este coadicto y entonces este familiar que no tiene claro cómo lidiar con su familiar, con su adicto, cae en esta parte tolerante de, por el hecho de que otros señalen, de que otros juzguen, de no tener las herramientas claras para desligar toda la situación, en esta parte de, bueno, me prometes que solo te vas a tomar 2 cervezas y entonces a qué le dices, sí, te prometo que sí, que solo te tomo 2. Ajá, pero te tomo 2 aquí enfrente porque en mi mochila, en mi cuarto, en el baño tengo guardadas 5, por un lado. Y por el otro, es así de, si tú vuelves a llegar tomado, drogado, lo que sea, a la casa, yo no te dejo entrar. Y entonces están afuera y así de, no, bueno, ¿cómo no lo voy a dejar entrar? Pobrecito, es mi hijito, mi hijita. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hacen? Y se truenan los dedos y sufren y lloran y entonces, bueno, lo dejan entrar, ¿no? O bueno, yo sé que consume alcohol, cristal, lo que sea, pero pues de que lo haga con los amigos, de que lo haga con los dealers, de que lo haga con sabrá Dios quién y se ponga en riesgo y en zonas tan feas y no, pues que lo haga en la casa, que esté aquí conmigo, yo como quiera lo cuido, yo voy a saber qué hacer, no saben qué hacer. Un coadicto, un codependiente no sabe qué hacer, lo único que quiere es controlar la situación dentro del alcance disfrazado de el amor que tengo por esta persona, lo único que quiero es controlar. Ujú. También la ocasión pasada hablamos sobre esta parte un poco de las ganancias secundarias, de que si consume, de que si no consume, de bueno, me conviene porque me deja la tarjeta, porque, o sea, si él consume, yo puedo hacer o no hacer ciertas cosas, una serie de circunstancias que platicamos la sesión pasada. Y aquí entra esta parte. O sea, prefiero que esté mi pareja, que esté bebiendo y que beba aquí a que se vaya, porque aquí sé cuánto gasta y sé cuánto no gasta, y entonces de que se lo bote allá o se lo gaste allá, porque además allá le invita a los cuates, se lo gasta con otras personas y aquí nos deja sin comer probablemente en casa. Bueno, acá yo sé
que el resto me lo quedo yo. No quiero decir que estén bien o que estén mal, sencillamente es una forma de cómo lo manejan. Que quede claro que esta parte no es juzgar o poner etiquetas, es una forma de cómo se está manejando, es una forma de cómo están entendiendo y cómo están lidiando como familia cada una de las problemáticas que se les van presentando, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos aquellas personas, aquellos coadictos, aquellos codependientes que tienen un afrontamiento evitativo, ajá, en donde pues más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? En donde a la primera señal de alerta y de peligro corre, que tampoco está mal, pero entonces tampoco es que estés afrontando, tampoco es que estés resolviendo, tampoco es que estés intentando resolver la situación. O sea, es como aquellas parejas que pues, sabe que es suegra, suegro, aquí le deposito a su hija, a su hijo, y ahí nos vemos, yo no me voy a hacer cargo. Está bien, no eres su mamá, no eres su papá, no tienes por qué hacerte cargo, pero tampoco hiciste como pareja un esfuerzo, un intento por resolverlo, o como mamá o como papá. O sea, hay quienes así de es tu hijo y se lo dejan al otro y se va, ¿no? Casi siempre pasa en padres hombres, cada vez es menos con esto de la inclusión y que ya los roles maternos y paternos se jueguen en igualdad de circunstancias, pero todavía hasta hace unos años se veía más que el papá al no poder sostener ciertas circunstancias con los hijos, pues le decía a la madre, ¿no? O sea, aquí está tu hijo, y ahí nos vemos, háganse bolas. Y si bien les iba, les pasaba la pensión y si no, no volvían a saber de ellos. Eso es un afrontamiento evitativo. Y esto, los modos de afrontamiento no nada más tiene que ver con las adicciones, ¿ok? O sea, son modos en los que las personas se van manejando y van resolviendo cosas. Son muy evidentes en las adicciones, son muy evidentes para trabajar y para tratar de entender de qué sistema, de qué medio familiar vienen estos pacientes y de qué manera está funcionando la familia para poder tratar de entender y tratar de ayudar a que la familia cambie su funcionamiento. No se trata de quién está bien y quién está mal, sino de cómo mover las piezas a modo de que las cosas vayan mejorando, les vaya funcionando mejor. Ujú. Y finalmente tenemos la parte de la inacción, ¿no? Esta parte donde nadie hace nada, ¿no? O sea, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo puede estar claro en lo que está sucediendo y sin embargo, nadie hace nada. Porque no sabe o porque no quiere hacerlo. Porque además entendamos que las familias, si mueves una pieza, se mueve todo. Entonces muchas veces pasa que sí, el paciente con trastorno por consumo de sustancias está en internamiento, pero toda la familia sigue funcionando igual, esté o no en la misma mesa sentado el paciente o el usuario, toda la familia sigue funcionando bajo la misma estructura. Entonces, cuando el usuario sale del internamiento y se reintegra ese sistema familiar, las cosas vuelven a seguir igual. Entonces, propician, queriendo o no, una recaída, porque entonces ya no tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con el funcionamiento. Ajá. Por eso es importante observar esto, porque esto no nada más tiene que ver con cómo se relaciona el codependiente directo con el adicto, sino todo el sistema, cómo se va manejando y cómo van afrontando y cómo van entendiendo el problema
o no le llamemos problema, sino la realidad de tener enfrente el tener que lidiar con un trastorno por consumo de sustancias dentro de ese sistema, ¿ok? Una vez entendiendo todo esto, todo lo que platicamos la sesión pasada, entonces hay que empezar a tomar, sí, ya ciertos criterios para hablar sobre qué pasa con esas familias, qué pasa con esos codependientes donde dicen, bueno, ya entendí, yo soy evitativo, ya entendí que yo, pues sí, la verdad, a veces propiciaba que siguiera bebiendo acá porque prefería eso, que ya entendí todo esto que ya nos comentaron, todo esto que ya nos dijeron el equipo terapéutico, en la clínica, la psicóloga, el psiquiatra, ya lo entendí. Pero ¿y qué hago? ¿No? O sea, o sea, está padre la información, pero ¿y qué hago con todo eso? Bueno, no hay en el manual diagnóstico, que fue acá donde nos quedamos la sesión pasada, les comentaba en los manuales diagnósticos, no hay como tal criterios para diagnosticar la codependencia, porque no es un trastorno per se, ¿ah? No es no es una disfunción de la personalidad el ser codependiente, porque el ser codependiente, perdón, se gesta, es una forma de funcionamiento que se va gestando a partir de las relaciones humanas. Entonces, bien, hay un autor que se llama Timmen Sermann que propone ciertos criterios que nos ayudan más o menos a identificar si estamos dentro del rango de ser codependientes o no. Esto nos ayuda para hacer una autoobservación con el fin de entender, una, si estamos en el rango, si estamos dentro del parámetro, tener la claridad, esta parte de la conferencia, esta parte de la recuperación tiene mucho que ver con la tomar decisiones y cartas en el asunto. No es, reitero, con el fin de poner etiquetas ni juzgar. Precisamente por eso es que o sea, se tomó la decisión de no hacer preguntas abiertas y no exponer a nadie, ni mucho menos, ¿no? Entonces, hagamos esta parte de la conferencia algo más interno, ¿sale? Entonces, bueno, Timmen Cermak nos propone como criterios diagnósticos el primero, inversión permanente de la autoestima en la habilidad de controlar tanto a uno mismo como a otros al afrontar consecuencias adversas. Esto quiere decir, como ya lo veníamos diciendo, el control en la codependencia es la parte fundamental, es la razón de existir de un codependiente. Controlar el que el otro esté bien, el otro consuma o no consuma, es parte básica de su forma de funcionar y controlarse a sí mismo, porque, o sea, no es fácil ir por la vida con la sonrisa de que todo está bien y por dentro, o sea, cruzando la puerta de la casa y ver que tienes todo en llamas, no es algo fácil. No es sencillo entenderte, no es sencillo escuchar tus pensamientos internos, tus diálogos internos, en donde el deber ser contra lo que está pasando en realidad se están todo el tiempo contrapunteando. A eso se refiere el autocontrol. Ajá. El mantenerte ecuánime y el controlar al otro, que sí, la hipervigilancia, que si es mucho, que si es poquito, lo que hace, lo que no hace, que si a qué hora se levanta, que si a qué hora va, que si lo hueles, que si huele, que si no huele, que si le revisan la mochila, las tarjetas, los teléfonos, a eso se refiere el control, ¿ok? Como segundo criterio,
asunción de responsabilidad por satisfacer las necesidades de otros, haciendo a un lado el reconocimiento de las necesidades propias. Esto también ya lo veníamos comentando. No importa que la mamá, el hermano, el esposo, la esposa se estén, o sea, muriendo de lo que sea, dolor de cabeza, estómago, ansiedad, lo que sea. Si en este caso el usuario, el adicto necesita lo que sea, que le curen la cruda, que lo vayan a rescatar, que lo saquen del hotel, que lo vayan a buscar en el punto, que el coadicto va a estar ahí siempre, siempre. Que si tiene que justificarlo en el trabajo, que si tiene que ir a trabajar por él, lo va a hacer. No importa lo que el coadicto, el codependiente, no importa cómo se sienta, física o emocionalmente. Sus necesidades pasan a segundo, tercero, cuarto, quinto plano con tal de que su motivo de existir, que es su adicto, esté bien, ya sea consumiendo o no. Porque acuérdense que esta parte de la coadicción, esta parte de la codependencia, no desaparece cuando el usuario está en abstinencia o cuando está en recuperación. Esa parte no desaparece. Por eso es tan importante tener una recuperación, tener un tratamiento, tener una conciencia de que va ligado con eso en algún punto, pero se gestó por mucho tiempo antes de que el usuario consumiera. Entonces, el usuario puede dejar de consumir y nosotros podemos seguir teniendo a una familia o a un familiar codependiente, aunque el usuario ya esté en abstinencia, ¿eh? Entonces, eso es muy importante. Va a querer seguir siendo el que resuelva todo, aunque ya el usuario sea capaz y sea consciente y ya haya hecho o sea, hay usuarios que han hecho una super chamba en internamiento, nos ha pasado en la fundación, hay usuarios que van muy bien, que han tenido un proceso, de esos procesos que dices, híjole, todos nos vamos a poner una estrellita porque de veras vamos muy bien, ¿no? El usuario está bien consciente, el usuario está trabajando, el usuario, y llega la familia y bye, los sacan antes de tiempo, empiezan a debatir con el departamento de psiquiatría, que si el medicamento, que si no, que si sí, que si está muy flaco, que si está muy gordo, que si, y echan para atrás todo. Y es eso. Es ahí, porque ya no están teniendo la posibilidad de ser ellos como codependientes, ellos como familia, los que satisfagan las necesidades del usuario. El usuario ya está pudiendo solo o ya está teniendo otras herramientas, otra red de apoyo que no son ellos. Entonces ya no tienen motivo, no tienen razón de existir. ¿Ok? La siguiente sería ansiedad y distorsión de límites en torno a la intimidad y la separación. Esto es, en casos muy extremos, hemos escuchado, hemos visto familiares hablar en plural cuando quieren hablar del paciente. Y entonces lo hacen pasar por, es que somos una familia muy unida, es que somos un matrimonio muy unido. ¿Verdad que somos? No, no somos. Él es el que consume y tú eres la pareja. Ella es la que consume y tú eres el papá. No somos, no son. Es uno y tú eres otro. Y están tan mimetizados que entonces ya tampoco respetan la intimidad del otro. Entran, revisan, pasan,
el codependiente esculca, agarra, busca, y está detrás de él, está encima de él, o ella, está en esta posición en la que siempre está tan pegado que, o sea, si no lo acompaña al baño, la acompaña al baño es porque de plano, ¿no? No tiene la capacidad, y puede ser que no lo haga consciente, ¿eh? O sea, no tiene la capacidad de entender que el hecho de cuidar que no consuma no quiere decir que tiene que estar pegado cual sombra, porque eso no garantiza que no lo va a hacer. Porque además ese familiar cree francamente que si va atrás de él y le revisa todo y le esculca todo, va a evitar o va a procurar que el consumo no se dé, o que no recaiga, o que no se junte con malas amistades. Y eso no es cierto. Es inevitable cuando un usuario va a consumir, tiene la forma, tiene las mañas, tiene los medios, los métodos para ocultarlo si así se lo propone. No importa cómo le busquen, cuánto le busquen, por dónde le busquen, pero el codependiente eso no lo comprende. Entonces le causa una incapacidad de contener esa ansiedad, esa necesidad de controlar nuevamente, volvemos al control. Pero ya es una cosa de no comprender esta separación entre mi límite, mi yo personal y lo que viene de él para, para controlarlo, para cuidarlo, y lo lleva a estar siempre encima, 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 encima. Y muchas veces cuando están en abstinencia, llega un punto en el que de tanto estar encima, 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 no es que los hagan recaer con eso, pero sí los hartan, es allá a la porra y se van. Pueden o no consumir en el proceso, ¿no? Pero si es así de a la porra, me voy. Y le dice, pero ¿qué hice si yo solo lo cuidaba? No lo sobrecuidabas, lo estabas hipervigilando, lo estabas hostigando. Necesita también darle ese espacio en el que tienen que hacerse responsables y asumir que si recaen, que si tropiezan, que pues, será su responsabilidad, pero todo esto es un proceso, ¿sale? El involucramiento en relaciones con otras personas, con desórdenes de personalidad, dependientes químicos, otros codependientes y desórdenes impulsivos. Esto es muy frecuente. Cuando perdón, cuando entran a grupos de ayuda mutua y pierden de vista que son precisamente grupos de ayuda mutua tipo Al-Anon, eh, y se vuelven grupos muy cerrados en donde parecieran casi sectas, se involucran y se involucran con los otros miembros al grado de que ya no se están ayudando, sino que están gestando una nueva codependencia. Ajá. O bien, mientras tengo a mi usuario en contención en la fundación o en cualquier otro lado donde sea que estén rehabilitándose, por ejemplo, me voy a dar servicio y ayuda a pacientes crónicos, de cáncer, ¿no? Y entonces ahí se van a meter a los hospitales de cáncer terminal. O,
extrañamente resulta que me vuelvo amiga de alguien que su marido, o sea, el mío es el hijo, pero pues su marido es alcohólico. No, si yo te entiendo y te comprendo, y ya te entiendo y te comprendo, resulta que están vinculándose y no nada más para entenderse y comprenderse o darse tips. O sea, se están alimentando mutuamente todos estos otros síntomas. Ajá. Y finalmente está como la otra parte. Buscan gente que tiene esta tendencia a ser impulsiva con el fin de rescatarlo, así de ponerles, de ser ellos los salvadores y ponerles el freno para que pues, no se avienten de la punta del bolillo, ¿no? O sea, gente que tiene francos problemas con el control de impulsos, buscan que ser ellos los que les pongan los límites, les pongan el panorama tan lindo de la vida, esta cosa que sí vale la pena, esta cosa que sí vale sostener y mantener para estar en recuperación o mira, yo te recomiendo, yo tuve esta experiencia y entonces se vuelven como el predicador de todos los demás, ¿no? Entonces, no es que esté mal dar un servicio, no es que esté mal tratar de ayudar a otros. La bronca o el problema viene cuando en el querer ayudar a otros, esos otros te retroalimentan y entonces vuelven a alimentar el síntoma y entonces se vuelve una cadenita de alimentar, no de soltar. Ajá. Entonces se vuelve el carrete cada vez más grandecito, más gordito, en lugar de que se vaya estirando y se vaya desenredando. Por otro lado, está presentar 3 o más de los criterios que a continuación les enumero. Se los enumero, son muy difíciles de comprender, sino bueno, me pueden poner por ahí la pregunta y se los explicamos. Excesiva dependencia a la negación, constricción de las emociones, depresión, hipervigilancia, compulsión, ansiedad, abuso de sustancias. Eso es importante, no por ser codependiente, no por ser el familiar que internó a otro, no quiere decir que no tengan también un trastorno por abuso de sustancias, ojo ahí. Ha sido o es víctima de violencia física, sexual o cualquier otro tipo de violencia recurrente, enfermedades médicas crónicas, sobre todo aquellas que no se atienden, y que que se pueden relacionar con sintomatología relacionada a consumo de sustancias, a factores psicosomáticos también. Ajá. Y ha permanecido en una relación primaria con algún usuario activo de sustancias por 2 o más años sin buscar una ayuda externa, ¿no? Y creo que ese sería uno de los principales. Si hemos estado con una persona que consume sustancias por 1 o por 2 o más años, es casi inherente que tenemos una gran posibilidad a tener o a formar parte de de ser codependientes, ¿no? Esto es bien curioso. La codependencia se dice que se centra en síntomas ausentes. Esto se refiere a lo que les mencionaba hace un ratito, a la negativa de lo que sucede. O sea, no es por lo que no hay. Ajá. O sea, pues sí tomó, pero no está crudo. Sí toma, pero no consume cocaína. Sí fuma marihuana, pero no consume cristal. La marihuana es natural. Esta sustitución de lo menos malo y darle prioridad o fuerza o peso a eso menos malo, a eso es a lo que le decimos que se centra en los síntomas ausentes. O
sea, lo menos grave es lo importante y es ahí en lo que sustentamos la codependencia y la negación a que hay un verdadero problema. Ajá. O sea, aunque otra persona te diga, oye, pero mira, está grave porque pues lleva 3 días tomando. Ah, no, sí, pero, uy, su abuelita podía tomar una semana. Él nada más toma 3 días. Ujú. Es ahí donde sustentamos la codependencia y donde sustentamos la negación. El sistema de negación va a partir de la supresión de los hechos, la represión de los hechos, la racionalización y la proyección. La supresión es francamente, o sea, no existe, no lo veo, no, si no lo veo, no existe. Si no lo veo, no pasó. No importa que haya una consecuencia, o sea, yo no lo vi beber, no sucede. No importa que hoy esté crudísimo, pero yo no vi que no, yo no lo vi beber. Ajá. La represión es esta cosa de, bueno, sí bebió, pero poquito, justo lo que les decía. Pues sí, o sea, él bebió viernes, sábado y domingo, pero pues ¿quién no bebe el fin de semana? El lunes se va a trabajar como si nada, o sea, no pasa nada. Cualquiera bebe el fin de semana. Cualquiera se puede conectar una borrachera de 3 días porque pues son los días libres, está para relajarse. Además, el abuelito, el primo, el perico y el perro, pues toman toda la semana, ¿no? O sea, esa es como la represión. La racionalización es esta parte donde entra todos nuestros argumentos lógicos o semilógicos para entender y justificar lo que está sucediendo. No, es que he estado muy estresado, no siempre es así, no siempre bebe tanto, no siempre consume marihuana, pero le dijeron que como ha estado muy ansioso era bueno para que se relajara, para que es un creativo, eso es buenísimo, él es una persona creativa, entonces alguien le dijo que si consumía y como es natural no le va a causar adicción, no importa que esté psicótico, pero pues no le va a causar adicción, va a abrir va a conectar con el universo y entonces le van a llegar las vibras y yo qué sé, y entonces va a dibujar más padre y va a escribir más bonito y va a hacer Cuarón 2.5. ¿Ah? Y la proyección es donde rebotamos todo aquello que se nos diga con el fin de ayudar y creemos que el otro tiene el problema o que el otro intenta atacar o que el otro intenta imponer una evidencia para la que no se está preparado, aunque sea clara, aunque sea justo una evidencia. Es como todos los que observan desde fuera, o sea, por dentro es difícil observarla, entonces lo, 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 lo rechazas. O bien observas que el hijo del vecino bebe mucho, pero eres incapaz de ver que tu hijo fuma marihuana, ¿no? O sea, y si lo ves es que él solo fuma marihuana y pues, es un poquito y es una plantita, pero el otro o sea, se pone briaguísimo todos los días, ¿no? Estos síntomas de negación en donde no queremos aceptar que el problema está dentro de mi sistema porque estamos pretendiendo proteger ese sistema, esa estabilidad que mantenemos, porque así funcionamos, porque así nos lleva el día a día manteniendo una estabilidad y además es doloroso. O sea, no nada más es porque funcione, no nada más es porque el que dirá, "Ah, no", además es doloroso. Afrontar que hay este tipo de situaciones dentro de casa es doloroso. Entonces también hay que darle validez a las familias, validez a que esa persona que es codependiente pueda tener el espacio, pueda tener la apertura de decir, es que también duele. Yo creía que lo estaba haciendo bien, yo creía que,
honestamente hay una parte de mí donde creía que lo estaba haciendo de corazón, no observaba conscientemente las ganancias secundarias, no observaba conscientemente eh, la, la, la negativa que tenía ante todo esto porque me dolía. También existe esa parte. Entonces, hay que darle valor, hay que darle voz a esa parte, ¿sale? Este es un instrumento, una pequeña prueba, bueno, en la escala de codependencia. Se las voy a dejar ahí un momentito mientras se las platico, si quieren observarla, incluso si quieren hacerla. Evidentemente no esperamos que nos compartan resultados, insisto, como desde que empezamos esta sesión, es mucho para autoobservación y si la quieren, la necesitan, con mucho gusto nos pueden mandar un correo y pues se las hacemos llegar. Esta escala se creó como un instrumento precisamente autoaplicado para poder observar y llevarlo a tratamientos multidisciplinarios, ajá, para poderlo llevar a la parte de psicología, psiquiatría, a la parte de grupos de ayuda mutua, en donde podamos nosotros ir identificando cuáles son las partes, donde no nada más qué tan codependientes son o somos, o sea, mucho, poquito, regular, nada, que sí es importante saberlo, pero también en dónde, qué partes o qué factores son aquellos en los que más trabajo nos está costando desprendernos de esa codependencia, porque son esos los que hay que trabajar, porque son esos los que cuando mi familiar salga de internamiento, cuando mi familiar salga de rehabilitación, me van a permitir cambiarlo, irlo modificando y así ayudar a que mi sistema familiar se modifique de una forma más positiva, de una forma en la que verdaderamente podamos ser una red de apoyo, podamos ser una contención, no nada más un cachadero, no, me explico, sino un lugar donde verdaderamente podamos como sistema empezar a trabajar de una forma diferente para que las cosas vayan mejorando. Ajá. Les repito, es una escala muy sencilla, no ocupa términos complicados ni técnicos muy precisos para que podamos comprenderlo y podamos entender verdaderamente qué estamos queriendo modificar y mejorar. Ajá. Eh, la escala es muy sencilla, se evalúa de 1 a 6, 1 es muy de acuerdo, 6 es totalmente de acuerdo. Acá no se vale el no estoy de acuerdo, porque al final, considerando y comprendiendo que los seres humanos vivimos en sociedad y somos seres sociables, todos en alguna medida, aunque sea muy baja, tenemos esta dependencia y codependencia hacia otros. Lo decíamos la sesión pasada, nacemos necesitando de otro para sobrevivir. Entonces no podemos decir, no, yo no tengo, yo nunca he tenido, no, eso no es cierto, ¿no? Entonces por eso no califica en 0 o no califica en 0 de acuerdo o no estoy de acuerdo o no lo tengo, ¿ok? Y finalmente, la puntuación te da nada más 2 posibilidades, baja codependencia o alta codependencia, precisamente por lo que les acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que la hayan podido observar. Vamos a cambiar de lámina. Esta parte es bien bonita, bien importante.
Se llaman las 3 Cs de la recuperación. Esta parte habla, bien, no empieza con las Cs, como verán, pero habla de algo que pocas veces se dice en todos los tratamientos de rehabilitación y de reinserción sobre los pacientes. Los tratamientos normalmente están tan enfocados en el paciente, en el usuario, que como hemos insistido en toda esta conferencia, pocas veces hablamos sobre las familias y lo que la familia siente y lo que la familia siente, piensa. Y algo que es básico es hacerle entender a la familia y muy en particular al codependiente que el ser codependiente, que el ser el familiar más cercano a ese usuario, ajá, de ningún modo lo hace ni culpable, ni causante, y mucho menos puede ser quien cure al usuario. Ajá. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Si fueron papás muy estrictos o papás muy laxos, si fueron una pareja muy unida, muy poco unida, muy celosa, no celosa, nada de eso causa per se una adicción. Nada de eso es la culpa o genera, es por su culpa que se genera una adicción. Puede haber que se agarre de pretexto o puede ser que haya sido un detonante, tal vez, pero no es ni la culpa ni la causa del otro. La adicción como tal solo es responsabilidad del usuario, solo es responsabilidad del adicto. El ayudarle a conseguir la sustancia, el mantener ¿cómo se llama? El sobreprotegerlo, el mantener esto de las conductas, perpetuar las conductas, ¿no? Eso sí es responsabilidad del codependiente, pero la adicción, el que se haya formado la adicción como tal, no tiene que ver con el codependiente, con su sistema familiar, ni con nadie. Tiene que ver con muchos otros factores, pero tienen que ver con factores exclusivamente del usuario, del adicto. Y como solo tienen que ver con él, tampoco lo podemos curar las familias ni los sistemas. Podemos ayudar a hacer una red de apoyo segura, podemos ayudarnos a nosotros como sistema, como familia, a ser más a entendernos mejor, a tener más claridad en poner límites, en cumplir consecuencias. Podemos recuperarnos como personas, como individuos, entendernos mejor cómo nos comunicamos, cuáles son las formas en las que nos estamos comunicando, qué estamos diciendo, todo esto con el fin de que podamos aportarle algo bueno, algo que le ayude a su recuperación, pero no lo vamos a curar. No es nuestra responsabilidad que el paciente se cure, que el paciente vaya a psicoterapia, que el paciente se quiera tomar el medicamento que le manda el psiquiatra, que el paciente le diga la verdad a sus consejeros en adicciones, que el paciente haga su primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No, no, no es nuestra responsabilidad, no es nuestra chamba. Por eso es bien importante y de veras es como bien bonito cuando lo entendemos, esta parte de no es mi culpa, yo no lo causé y yo no lo puedo curar porque nos quita el peso de querer ser los omnipotentes. Esta parte del codependiente que quiere ser omnipotente y controlarlo todo y yo todo puedo y yo todo. Cuando entendemos esto,
es quitar el peso justo de la codependencia. Y entonces es darle el paso a, soy una persona, soy un ser humano como cualquier otro, que puedo acompañar, que puedo estar cerca, pero no lo voy a resolver. Te puedo apoyar, te puedo escuchar. Si conozco, te puedo decir algo. Si no, te ayudo a buscar quién nos ayude. Podemos ver quién nos ayuda a ambos, pero yo no lo puedo hacer. Y es ahí en donde verdaderamente podemos hablar que empieza la recuperación. Cuando hacemos consciente eso, es ahí donde abrimos esta posibilidad de decir, es cierto, yo ya no puedo cargar, hoy yo ya no puedo resolver, hoy yo ya no quiero resolverlo, ¿ok? Como parte de la estrategia de recuperación cuando trabajamos con familias, con los codependientes, está este ejercicio, es un ejercicio muy sencillo, se llama la rueda de la vida. Es una herramienta en donde básicamente se pide que se haga un círculo grande. Normalmente se pide concretar de 12 a 8 prioridades, perdón, sí, de 8 a 12 prioridades. Pueden ser más, pueden ser menos, pero vaya, entre 8 y 12 parece que es un número que todos podemos visualizar, porque si hablamos que una persona que es codependiente, le es muy difícil entender cuáles son sus prioridades, las personales, las que no tienen que ver con el otro, las que no tienen que ver con el usuario, con la familia, con el perico y el perro. 8 y 12 es un número bastante decente. Y esto se hace con el fin justo de que entiendan y busquen y rasquen por ahí dónde están parados, dónde están ellos como individuos, como personas. Una vez que detectan estas prioridades o estas necesidades personales, exclusivamente personales, es bien importante entender esto que son personales, no tienen que ver con los usuarios, no tienen que ver con el sistema familiar, personales. Se pide que se haga una escala del centro hacia afuera de la rueda, donde se marca del 0 al 10. Y bueno, entonces a cada necesidad o a cada prioridad que hemos escrito, que ha escrito, pues se le da un número. Como pueden observar en este ejemplo, lo que está coloreado en gris es lo que nos da el radial o la escala de dónde están puestas nuestras necesidades. El 100% pues nos lo da hacia afuera si es que lo tenemos cubierto, y pues entre más cerca del centro es la carencia que tenemos sobre esa necesidad. Este está pues bastante equilibrado. Al trabajar en casos reales, en casos dentro de las familias con casos cotidianos, pues se ven mucho más hacia el centro, los colores o lo iluminado se ve mucho más hacia el centro, del 0 al 3, del 0 al 5, raramente rebasan el 7, y es también parte de darse cuenta dónde se están dejando, porque recordemos, o sea, la motivación del codependiente está volcada en el otro. Entonces, cuando se empiezan a ver, cuando esta recuperación se empieza a dar en la propia persona, es bien duro,
observar a partir de estos instrumentos tan sencillos, es bien duro para la persona darse cuenta que por N cantidad de tiempo se ha abandonado a sí mismo, donde muchos se topan es en salud, sobre todo. O sea, la salud es una de las cosas que siempre pasan por alto porque van dejándolo en busca de la estabilidad física, emocional y de salud de su usuario, de su dependiente. Entonces, a partir de este trazo, de unir los puntos, de darse cuenta qué es lo que está sucediendo en su esfera individual, el codependiente tiende a tener un momento de quiebre en el que tiene que reestructurar su propia perspectiva, no nada más de cómo se observa a sí mismo, sino de cómo observa al usuario. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces pasan en ese espacio o en ese momento pasan del quererlo tanto, del cuidarlo tanto, del sobreprotegerlo, al quererlo matar. No, sí, tampoco se trata de eso, o sea, no se trata de que lo quieran matar, sino de que comprendan que estuvieron en una relación en donde ambos fueron víctimas de esta dependencia, codependencia. Ajá. Ambos fueron víctimas de este funcionamiento disfuncional. No es que, como veíamos antes, no es que el usuario le hiciera al codependiente o que el codependiente le hiciera al usuario. Era una forma de funcionar que los llevaba a sobreinvolucrarse de tal modo que se perdió la individualidad de esta persona, de esta parte de incluso del sistema, porque muchas veces, aunque haya más hermanos, aunque haya, si es de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo, aunque haya otros hijos, muchas veces pierden de vista que justo hay otros hijos, están enfocados nada más en uno y entonces caen en la cuenta de, o sea, mis otros hijos, o sea, mi marido, también tengo mamá, también tengo papá, ¿no? O sea, empiezan a darse cuenta que no nada más, no vieron a su entorno, sino no se vieron hacia adentro, no se vieron hacia afuera, no vieron nada más que a ese usuario, más que a esa persona. Entonces, son momentos muy difíciles, son momentos muy críticos. Y es bien difícil trabajarlo en psicoterapia, trabajarlo en las sesiones, porque enfrentar este tipo de realidades no siempre, pues lo quieren escuchar. No es fácil decirlo como consejeros, no es fácil decirlo como psiquiatra, no es fácil decirlo como psicóloga, porque no hay manera de decirlo más que como es. Estuviste en abandono, dejaste en abandono esta parte, dejaste en abandono esta otra parte, sobreprotegiste esto y no propiciaste, permitiste o diste pie a que estas situaciones sucedieran. Es bien duro el decirlo y entonces, bueno, pues es más duro escucharlo. Entonces hay que tener un equilibrio. Por eso estos instrumentos son tan importantes y tan útiles, porque reitero, permiten la autoobservación del codependiente. Cuando se desarrolla la codependencia, eh, se, se puede o no vivir con la persona que consume la sustancia, pero sí se forma parte de su vida, eso es indudable, ¿saben? O sea,
hay esta parte en donde hay hijos adultos que están casados, que tienen su propia familia y beben, ¿no? Por ejemplo. Y su principal condependiente es su mamá, que ya no vive con ellos, que tiene su casa y quizá todavía vive el papá y tengan marido, pero la codependencia es tan fuerte que siguen estando juntos, no importa que no vivan en la misma casa, siguen estando juntos, ¿me explicó? O siguen estando compenetrados, ujú, por una parte. Ahora, está todavía todas las personas que viven y conviven con ese codependiente y con ese usuario de sustancias. Por eso les hablaba de un sistema, no nada más es uno a uno. La parte de la codependencia, desafortunadamente, para empezar, las adicciones, como bien nos los ha hecho saber el doctor Aranda en sus conferencias, por ejemplo, no es uno a uno. Una adicción involucra a todas las personas que rodean a la persona que consume. Si ya tenemos al adicto y luego tenemos al codependiente, lo mismo sucede, o sea, afecta a todo el que rodea, no es uno a uno. Entonces no hay que perder por eso de vista siempre que para hablar de codependencia, la recuperación de la codependencia se gesta desde un sistema, desde toda la relación de todos los involucrados o de todos aquellos que convivan con estas personas. Las personas que piensan o que una vez que hacen, por ejemplo, ahorita que estamos en esta conferencia, que más o menos hicieron los ejercicios y que pudieran creer o pensar o tal vez duden en si tienen o no criterios que cumplir para la codependencia, dar el primer paso, pues no es fácil, se los decía hace un momento, porque además también siempre están los factores externos, ¿no? Casi siempre es el que otro, el que sea un profesional de la salud, sea otro familiar, sea un conocido, sea el reflejarte en otra historia, el que te hace como prender las alarmas principales. Normalmente es difícil que desde adentro te des cuenta porque el codependiente actúa, insisto, en esta creencia de el amor hacia mi dependiente, el amor hacia mi usuario, amor hacia mi adicto, aunque sea un amor malentendido, aunque sea un amor mal llevado, se cree que se actúa en pro de ello. Ajá. Para llegar a la recuperación, pues es importante, como les decía con los ejercicios, pues cuáles son las prioridades individuales. Replantearnos o plantearnos, porque a veces ni siquiera se plantearon nunca las prioridades individuales, sobre todo aquellas personas que crecen con dependencia, con carencias emocionales, generan dependencias emocionales y de ahí pasan a las coadicciones. Difícilmente en algún momento de sus vidas tuvieron prioridades individuales. Entonces, desde plantearse o replantearse prioridades individuales, cuáles son las necesidades emocionales y cuáles son las carencias propias. Eh, no sé, ese es un cuestionamiento un tanto filosófico interno, pero me parece que actualmente las necesidades emocionales, las necesidades vinculatorias con las otras personas cada vez son menos puestas sobre la mesa. Las relaciones son rápidas, son como el food fast y por lo tanto las carencias propias pues son igual de rápidas, ¿no? O sea, se satisfacen rápido y se desechan rápido. Entonces yo creo que en la medida en la que entendamos realmente qué necesitamos a nivel emocional, qué carecemos, qué nos falta, vamos a ser capaces de entender
cómo vincularnos con otros. Y esto con el objetivo de que no sea el otro el que los cubra. No, nosotros podemos entrar en procesos individuales, en procesos que nos lleven a entender que no somos la media naranja de nadie. No somos seres a medias, no somos seres incompletos, que podemos seguir estudiando, creciendo, teniendo procesos que nos lleven a entendernos mejor y a llevarnos a situaciones de plenitud individual para entonces vincularnos desde una posición mucho más entendida de uno mismo. Ujú. No se necesita por fuerza romper las relaciones individuales con los usuarios con trastorno por consumo de sustancias para decir que tienes una recuperación de la codependencia. Eso es tanto como decíamos hace algunos minutos, salir huyendo. Pero si aprendes a vincularte desde otra posición con esa persona, la relación va a ser diferente, ya no va a ser codependiente, ya no vas a querer salvarlo, ya no vas a querer ser el que resuelva su problema. Podrás acompañarlo, podrás entenderlo, podrás ayudarle a afrontar el problema como pareja, como papá, como, vaya, la relación vincular que tengas, pero no necesariamente vas a ser tú el que quiera resolverlo y no necesariamente tengas que romperlo. Hay casos en los que sí, ¿no? O sea, hay veces que ya se intentó todo, hay veces en los que ya todo el mundo fue a terapia, hay veces en los que ya se intentaron relacionar, comunicar y entender desde muchas posiciones y la situación no cambia y se vuelve complicado. Bueno, salvo sus excepciones, habrá situaciones en las que sí sea necesario romper la relación, pero no siempre es así. O sea, no es como por regla, no es para estar sano de la codependencia, tengo que alejarme del usuario forever and ever. No es regla, ¿ok? Reconocer los mecanismos de defensa que se implementaron en la estructura familiar para sobrellevar el consumo del familiar adicto. Esto es bien importante. Aprendemos desde las infancias muy tempranas en sobre todo sistemas en los que te dicen, no hables, no confíes, no sientas, no pienses, no preguntes, no pidas, no juegues, no cometas errores. Esto se refiere a aquellas situaciones donde los vínculos se gestaron desde familias donde ya venía habiendo un familiar adicto y entonces si hablabas te regañaban, no podías confiar en que tu papá iba a llegar al festival porque pues como siempre andaba en la fiesta, pues, no llegaba, entonces no aprendes a vincularte desde la confianza con otro y entonces te vuelves inseguro, entonces tus vínculos futuros, tus vínculos adultos son siempre a base de la incertidumbre o pidiendo pruebas de confianza. No puedes sentir a nivel emocional, ¿no? Porque si te dejas ir en la emoción, muy probablemente te defrauden. No puedes pensar por ti mismo, porque el día que dices, oye, yo pienso que, bueno, ¿y a ti quién te preguntó? ¿No? Porque el papá está alcoholizado o porque la mamá está alcoholizada y entonces no puedes pensar más que actuar en pro de que la cosa no se descontrole a pesar de ser un niño, a pesar de estar muy pequeño. Todo esto nos va marcando, todo esto nos da pautas para llevarte a formar relaciones codependientes. Si aprendemos a identificar esto dentro de la recuperación, dentro de nuestros procesos individuales, cuando nos decían, o sea, no puedes preguntar, oye, ¿por qué mi papá está dormido todo el día? O ¿por qué llega gritando en las noches? No preguntes, cállate y duérmete, ¿no? Cállate, no juegues, no hagas ruido, tu papá está dormido. No te vayas a equivocar en la escuela, no llegas con una mala calificación porque tu papá nos va a decir, no. O sea, todo este tipo de cosas en las que no te permiten ser niño, no te permiten vincularte, no te permiten jugar, no te permiten nada, necesitas ser como un mini adulto, pero no, pero sí.
todo esto te lleva a vincularte de una manera condependiente, con inseguridad, con miedo, con identificarlos dentro de la recuperación. Te permite entender dónde están todos esos conflictos infantiles, dónde están todas esas estructuras que te impusieron desde la crianza básica para entonces movilizarte y poder entenderlo para vincularte desde otra perspectiva, entender que ya no eres ese niño, que ya no estás chiquito y que ya no hay un papá amenazante, una mamá amenazante, que te van a decir, ya puedes hablar, ya puedes confiar, ya puedes elegir en quién confiar y en quién no, ya puedes elegir a quién le entregas o no tus emociones, ya puedes aquí elegir con quién juegas y con quién no, con quién cometes errores y con quién no, y cómo reparar esos errores. Ujú. Se me fue una. Poner atención, perdón, acción en límites claros y congruentes, así como en la consecuencia de los cumplimientos de los mismos. Esto es importantísimo en la recuperación, no nada más de los usuarios, sino de los codependientes. En los usuarios, porque pues, cuando salen de recuperación, pues de repente les dicen que, pues no sé, les ponen una serie de, de límites, no sé, muy exagerados. Y cuando reinciden o cuando recaen, pues no se los cumplen y entonces eso se vuelve una conducta facilitadora, sin duda, ¿no? O sea, cada límite que se le ponga a un usuario como parte de la recuperación del coadicto es, yo tengo que aprender a ponerle límites al usuario cuando salga de rehabilitación, porque eso me va a permitir a mí tener la tranquilidad de que no tengo que andar atrás de él, no tengo que estarlo oliendo, no tengo que estarle revisando, no tengo que estar hurgando. Y la cosa es sencilla, si tú no cumples con este límite, si tú no cumples con esta regla, la consecuencia es esta. Pero pues si la consecuencia es algo que, o sea, sale totalmente del alcance de la lógica y la posibilidad del coadicto, de la familia, pues al final no se va a cumplir y entonces el usuario va a decir, ya sé que no lo van a hacer, vuelvo a consumir y no pasa nada y ni me van a cumplir la consecuencia y yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Entonces nadie se recupera ahí, entonces no se vuelve una red de apoyo, se vuelve una red facilitadora. Distinguir entre sobreprotección y compensación contra apoyo y entendimiento, ¿no? No porque ya salió el usuario de rehabilitación, ahora lo vamos a proteger de todo estímulo. No lo vamos a compensar de todo lo malo que pudo haber vivido en rehabilitación, porque pobrecitos, se pareciera que estuvieran en el calabozo así del rey quinto de Londres. No, o sea, no, no. Vamos a entender que pasó por un proceso, nosotros pasamos por un proceso como familia, vamos a entender que pudimos cambiar, que estamos en proceso de cambiar y que definitivamente no se pueden cambiar. Hay cosas que definitivamente no se pueden cambiar. O sea, hay cosas que son porque son y se tienen que quedar así, porque también hay una parte donde la estructura familiar tiene que funcionar de cierta manera, donde mamá es mamá, papá es papá, hijo es hijo, ¿no? O sea, no puede cambiar. Pero a lo mejor sí cambia el hecho de que el hijo ya no tiene que a veces funcionar como papá, a veces como hijo, a veces, ¿no? O sea, a lo mejor sí ya se restablece. Y dar apoyo no significa cumplir caprichos, no significa dar todo a manos llenas. Dar apoyo es acompañar, sí, lo entiendo, si quieres volver a estudiar, órale, sí, te apoyo, pero no te voy a pagar miles de millones de escuela privada. A ver, vuélvete a inscribir, vamos a ver opciones, vamos a ver hasta dónde nos alcanza, a ver qué te ganas tú. Por lo menos muévete, por lo menos inténtalo, por lo menos
¿no? Pongámosle metas, pongámosle tiempos, y no le demos todo a manos llenas, porque si no volvemos a caer en estas conductas donde le damos todo y ya nadie gana. Ante esas circunstancias nadie gana y recaemos todos en las mismas circunstancias. Ajá. Y reconocer si las acciones que se toman son para perpetuar la adicción, perdón, se llevan a cabo bajo una ganancia secundaria o bien si son acciones por sentido de supervivencia. Ajá. Esto es muy importante, se los comentaba hace unos momentos también. O sea, cuando decían, les decía en un ejemplo, ¿no? O sea, prefiero que beba, mi esposo prefiero que beba en casa porque sé cuánto gasta aquí y yo retengo cierta cantidad de dinero porque si no nos dejas de comer, eso es para un sentido de supervivencia. O una ganancia secundaria como el lo saco antes de rehabilitación porque él tiene el acceso a todas las cuentas y yo ya no tengo para pagar el carro nuevo que me iba a comprar. Ajá. O sea, hay que distinguirlo bien, hay que ser bien honesto y a partir de eso entender qué es lo que estamos esperando de nuestra recuperación y de la recuperación de nuestro usuario, de nuestro paciente. Porque de ahí va el romper o no con la cadena de la codependencia. Porque también si nosotros pretendemos como sistema, como familia, mantener ganancias secundarias sin ser coadictos o ser codependientes, no se puede. Tenemos que hacernos responsables, así como pretendemos que el usuario al salir de rehabilitación se vuelva responsable de sí mismo, pues nosotros como familias, como familiares, como codependientes, tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces, no podemos esperar que él, aunque beba, pero siempre ganaba un buen de lana y entonces me traía siempre el carro del año. O sea, tener eso, pero sin que beba, o sea, no hay manera. Y entonces yo tener el carro del año, pero ser independiente y empoderada y, o sea, no hay manera. Ajá. Hay manera de volverlo a renegociar, de volverlo desde otras posiciones, desde otra forma de comunicación como familia, como sistema, como pareja, pero ya no desde esa misma estructura de él bebe y me da, él bebe y me compensa, como bebió me compra, esa manera ya no va dentro de la recuperación. ¿Ok? Ahora, perdón, para la recuperación. Confrontar la negación es a partir de llegar al fondo, a partir de la intervención de un tercero o combinación de ambas, que también ya lo habíamos platicado hace un momento. Me adelanté así como que mezclo un poquito, yo lo sé, pero justo es eso. O sea, si estás dentro del problema, si estás dentro de la negación, no hay manera de que negando te des cuenta que estás negando. Hay la necesidad de que alguien te lo diga o que de plano ya estés tan en el fondo, tan complicado, tan mal en el sentido de ya no ver salida para darte cuenta. De otra manera, no se puede ver. Exactamente igual que como el paciente que consume sustancias. Está tan en el fondo que ya no ve manera de salir, o hay un tercero que lo ve tan en el fondo y pretende ayudarle, es la misma forma en la que se dan cuenta el coadicto como el adicto. Y por el otro lado, pues la aceptación de realidades, ¿no? Regresamos a la objetividad sobre la propia vida, empezar a salir de los roles preestablecidos,
asumir la responsabilidad de las propias conductas. No podemos pretender dejar de ser codependientes fijándonos en todo lo que hacen todos los demás, pero no vernos a nosotros. Tenemos que cambiar eso. Hay que empezar por vernos a nosotros y ya después, si nos sobra tiempo, vemos los demás, ¿no? Evidentemente, si somos papás de hijos pequeños, bueno, pues, en la medida justa de las circunstancias y del momento de vida y del desarrollo de nuestra familia, en qué momento está nuestra estructura familiar. Pero vaya, no podemos salir de la codependencia si seguimos volcando todo hacia el exterior sin ver hacia adentro. No podemos mantener el rol de control y mandamás de todos. No podemos salir de la codependencia si no asumimos que justo soy controlador, que soy mandamás. No podemos salir de la codependencia sin ver hacia adentro. Es que esa es la clave. No podemos salir de la codependencia si no empezamos a ver hacia adentro. La aceptación de las limitaciones es, mi vida se ha vuelto ingobernable. Acá probablemente quienes tengan pacientes en rehabilitación les van a sonar un poco, algunos términos son muy similares, porque acuérdense que el tratamiento de la codependencia se desprende del tratamiento de rehabilitación de AA. Entonces, bueno, aceptación de las limitaciones viene de mi vida se ha vuelto incontrolable, no puedo controlar a los demás, no tengo en control de muchos de los eventos que suceden alrededor de mi vida, no puedo resolverlo todo a través de mi fuerza de voluntad, por más que yo quiera echarle ganas, echarle porras, las cosas no se solucionan así. Separación, individuación y autonomía. Ya lo decíamos, yo no soy él no es yo, él es él, yo soy yo. Podemos acompañarnos, pero no somos lo mismo. Eventos medulares, lecciones aprendidas sobre la falta de poder. Es importantísimo entender que no podemos tener el poder sobre todo y está bien. No podemos controlarlo todo y está bien. Permitir que los cambios vayan extendiéndose hacia todas las áreas de la vida propia. No van a ser cambios inmediatos como tronar los dedos y todo cambió. No, se hacen pequeños cambios progresivos, paulatinos. En cada persona se avanza, se empieza en un punto diferente y se avanza hacia velocidades diferentes. Comenzar a hacer cosas de manera diferente y de perspectiva diferentes, así de lo mismo, cada persona empieza y avanza diferente en puntos diferentes. No podemos pretender que las cosas cambien haciendo lo mismo. Reconocer, validar y reconciliarse con sus propias emociones. Reitero, todo viene desde voltearse a ver a sí mismo. La reintegración viene en cuanto a la disposición y aceptación de los cambios propios. Acá es importante dejarse ayudar, escuchar a los profesionales, a los que decidan acercarse, que sean profesionales, por favor. Reevaluar, corregir o mantener límites claros hacia los demás. Ya no nada más es que el codependiente se involucre o sobreinvolucre con los otros, sino también poner límites hacia los otros, porque pasa lo opuesto, cuando empiezan a entrar en la recuperación y entonces ya no se sobreinvolucran con los demás, pareciera que es carta abierta para que entonces todos los demás los empiecen a bombardear, perdón. Y no, tampoco. Hay que poner límites claros, sanos, ¿no? En donde, bueno, si te pido tu opinión, sí dámela, pero calma, o sea, no se trata de que me agreda así. Durante todos estos años tú hiciste, fue, no, o sea, no se trata de zaporrearnos, se trata de escuchar, ¿ok? Verse a través de la integración de la persona en su totalidad, ya no fragmentada, ya no en pedacitos. Soy buena en poquitos, no, es la integridad del todo. Esto que les decía, no eres una media naranja, eres una naranja.
o una manzana, una pera, lo que quiera hacer, pero eres una completa. Ajá. Y tener un diálogo honesto consigo misma respecto de sus emociones, expectativas y dificultades, que como ya lo decíamos, los instrumentos anteriores nos pueden ayudar mucho con esto, por lo menos para empezar. Y asistencia regular a tratamientos psiquiátricos para la atención de trastornos de ansiedad, estrés postraumático, depresión. Recordemos que en las codependencias tenemos sufre mucho de violencias, de cualquier tipo de violencias. Por eso los trastornos de estrés postraumático, ansiedades, depresiones, crisis, incluso que tienen que ver con los desarrollos vitales de las familias, ¿no? En qué momento de la vida se encuentran sus familias, eso también es muy importante. Las psicoterapias individuales, en el caso de las coadicciones, también son muy importantes para comprenderse esta parte de voltear hacia sí mismo. Las psicoterapias de grupo focalizadas para coadicciones, no hay muchísimas, pero sí las hay, serían muy buena ayuda. Y los grupos de ayuda mutua, sobre todo de Al-Anon. Esas serían las recomendaciones para empezar y continuar una recuperación que integre, bueno, pues todos los conceptos que hemos visto en estas dos conferencias. Y otra vez ya casi se me acaba el tiempo, pero esta vez hemos terminado. Les agradezco muchísimo su atención. Si están de acuerdo, pasamos a algunas preguntas en los minutos que nos quedan, por favor. Sí, hay varias preguntas. La primera es, ¿la adicción y la coadicción y todos sus bemoles se deben a un patrón de relaciones en el que la comunicación asertiva es solo ocasional y lo que predomina son las expectativas, miedos y condicionamiento mutuo? Mm, ya. Estaba silenciada, perdón. No, no es un absoluto de ninguna manera. La coadicción, como se explicaba la sesión pasada, se gesta desde se va gestando a lo largo de la vida. Muchas veces empieza a gestarse desde una dependencia emocional, aunque no necesariamente. Las adicciones se gestan desde una parte genética, hereditaria, circunstancial, psicosocial. No tiene nada más que ver con la comunicación. De hecho, la comunicación ayuda a la progresión o no de estas circunstancias, me parece, más no propicia que suceda. Ajá, o no, ajá. Ok. La siguiente pregunta. Llevo 2 años en abstinencia. Mi madre y mi padre entraron en crisis matrimonial. Mi hermana está deprimida y mi hermano es un holgazán. Cada día me agreden más y siento que buscan que recaiga. ¿Eso es codependencia? Probablemente, sí es muy probable. Eh, en el tema de la coadicción y la codependencia, aquellos familiares que no se tratan, que no entran a un proceso psicoterapéutico, o sea, bueno, ya de menos no van a este tipo de pláticas, ya así de menitos, no se dan cuenta que también tienen que cambiar su posición y su estructura. No es que conscientemente, creamos que no es consciente, el que busquen que recaiga, pero probablemente el funcionamiento que conocen y a lo que están familiarizados y comprenden mejor es a lidiar con tu consumo que con tu rehabilitación. Entonces, pueden pasar dos cosas.
empiezas a trabajar sobre tu separación de tu sistema nuclear o se van todos a terapia familiar y empiezan a trabajar sobre eso. Como consejo, creo que podrían ser dos posibilidades. No conscientemente, me pareciera que no quisiera más bien decir que es consciente, no quisiera decirte que lo hacen con la intención. Probablemente es lo que sepan manejar. Aquí hay otra pregunta. Mi esposo me mete el dedo en la nariz y se lo chupa para saber si consumí cocaína. Algo similar sucede para comprobar si vengo de tener sexo. No sé qué hacer y por eso siempre cedo. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Tengo que ceder? ¿Qué se puede hacer? En realidad, quiere saber qué se puede hacer. Pues de entrada es algo muy violento. O sea, es una relación violenta, es una relación donde están viviendo una situación de pretender tener el control. Hay otras formas de crear un compromiso, un acuerdo mutuo de exámenes toxicológicos aleatorios, plantear también a lo mejor un tratamiento de psicoterapia de pareja para plantear acuerdos que les permitan tener un mejor funcionamiento, una mejor comunicación en función de qué están teniendo estas dudas y esta forma tan agresiva de confrontar la rehabilitación. Porque me parece que es agresivo, que me parece que es muy violento, tanto si hablamos de la parte de la adicción como de la parte sexual, me parece que es muy violento y hay formas en las que pueden tener acuerdos. Me parece que no lo están logrando por sus propios medios, pero lo pudieran hacer a lo mejor con ayuda de algún psicoterapeuta o de en algún ambiente controlado que les permita una comunicación un poco más asertiva. Otra pregunta. Me queda claro que la sobreprotección es una forma de codependencia. Mis familiares me han internado 3 veces por ingobernabilidad, sin que haya consumido. ¿Hay tratamientos familiares en la fundación para ellos? Sí, parte de hablar, perdón, de tener estas conferencias es parte del programa de la fundación. Además, la fundación, cuando no tiene que ver conmigo o con el doctor Aranday, tiene sus propias conferencias y psicoeducación con las familias, con las psicólogas, los psicólogos internos. Cuando van a visitas, les dan pláticas también de psicoeducación y las pláticas de psicoeducación, perdón que repita tanto, que no son de visita, son abiertas a público. Normalmente la fundación manda, así como esta vez mandan las ligas de Zoom para que se integren todas las personas a las que les van llegando. Pueden preguntarle a las directoras de las casas, tanto a Nubia como a Elena, cuando las tienen y así. Sí, sí lo tienen. Sí tienen el programa de psicoeducación para las familias. Presenciales no lo tienen más que cuando hayan visitas, pero sí, así como esta labor que hacemos cada mes nosotros, la fundación también tiene psicoeducación creo que es cada 20 días también. Me queda claro que la coadicción es cuando la pareja o la familia consume alcohol. Aunque nosotros podamos controlarlo, tenemos que dejar de beber alcohol. Tienen un usuario identificado como paciente con trastorno por consumo de alcohol, entiendo, y el resto de la familia también son consumidores, aunque no con trastorno, ¿no? O no consumen en exceso. En teoría, pues el mundo gira
la vida sigue, y aquel paciente que está diagnosticado con un trastorno, pues tiene que asumir que el mundo gira y la vida sigue. Como familia, ¿desde qué posición quisieran apoyarlo? ¿Pueden o no consumir? No hay una regla para ello, pero dependerá mucho, como lo hemos estado platicando en estas dos sesiones, desde qué postura quieren ser la red de apoyo, qué estrategias y qué cambios están dispuestos o no a hacer para que todo el sistema mejore, no nada más para el usuario o no nada más para el paciente identificado, sino para el sistema en general, porque es muy probable en los sistemas donde hay más de un consumidor de sustancias, la que sea, que entonces los patrones de consumo sean repetitivos, ¿no? O sea, que haya un familiar emergente o que haya un paciente que se ponga más grave que los demás, no quiere decir que los demás estén bien. Ahí sería cosa de observar los patrones y tomar las medidas y estrategias que como sistema, que como familia quieran adoptar para mejorar como sistema, como familia. No nada más en pro del usuario, sino en conjunto. Las tres últimas preguntas. Y si bien yo no lo causé, no lo controlo, no lo curo y no lo controlo, hay una cuarta C que es cómo contribuir con ello, qué tengo que hacer para cambiar mi parte. No es como contribuir, no lo llamaría como contribuir, sino como a partir de la relación que se gesta, como nuestras formas de relacionarnos, de afrontar los problemas o de afrontar la situación en particular se van llevando y se van desarrollando a lo largo del tiempo, permiten o no que se desarrollen más o menos las conductas, es ahí lo que tendríamos que empezar a trabajar. Pero justo como al final de la sesión de hoy les mencionaba, o sea, tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Para tratar una codependencia, o sea, hay que hablar desde yo qué tengo, qué necesito, qué puedo ofrecer, con qué me puedo comprometer conmigo, para entonces poder ofrecer y comprometerme hacia afuera. Y entonces yo me posiciono como acompañante, como escucha, como compañero de vida, o mamá, o me posiciono como mamá, o me posiciono como hijo, me posiciono como mi rol que realmente tenga con respecto a este usuario, pero ya no como un facilitador, ya no como un quererte sobreproteger, un quererte resolver, un querer, porque no es que hayas tú perpetuado la conducta y muchas veces no es consciente, es con el objetivo, insisto, muchas veces de te cubro porque te amo, porque te quiero, porque creo que estoy haciendo lo correcto. Cuando entendemos que no fue con el objetivo, bueno, sí fue con el objetivo de cuidar o de cubrir con el amor, pero lejos de ayudar, nos causó como que el otro le dimos la mano y se tomó el pie. Bueno, nos desposicionamos, nos regresamos a nuestro rol de mamá, empezamos a poner límites o de hermana o de tío, de lo que sea, y dejamos de resolver por el otro, y dejamos de justificar, y dejamos de apapachar y de curarle la cruda, ¿no? O sea, entonces ahí es donde se empieza a romper la codependencia. Es ahí en donde yo digo, bueno, en lugar de preocuparme porque se va a quedar en la calle, aquí afuera de la casa, después de que ya se puso toda la noche
la borrachera de la vida y ya anduvo sepa Dios dónde, o sea, ya que se quede aquí afuera de la casa, pues ya es lo de menos. Pues ya anduvo toda la noche trajinando, diría mi abuelita, pues ya que esté aquí afuera, ya, vaya, y si le llegase a pasar, yo no lo dejé allá afuera, o sea, él se fue a embriagar, o ella, o él, ¿sí? No comprarte o no quedarte con la idea de, híjole, pobrecito, ¿qué tal si le pasa? Él se fue, o sea, tú no le diste la droga o el alcohol, tú no lo llevaste a conocer al dealer, tú no lo llevaste o sea, desposicionarte de esa culpa, de esa responsabilidad que no es tuya. No sé si quedó un poquito claro o no. Penúltima pregunta, que parece un comentario y supongo que quieren tu opinión. Hola, tengo a mi paciente otra vez en rehabilitación y mi esposo va a un grupo, pero trae la terapia a la casa. Por el momento no nos hablamos. Ay, chispas, no me queda muy claro. O sea, va a grupo y quiere imponerles el programa en casa y Y no se hablan. no se hablan. Pero su paciente está interno. Pues bueno, es que llevar el grupo a la casa no es muy saludable. Porque, o sea, también esta parte de la rehabilitación, de la psicoterapia, de los grupos, son procesos individuales, a menos de que sea una terapia de grupo o una terapia de pareja o una terapia de familia, son procesos individuales. Y aún así, o sea, aunque sean familiares, cada persona experimenta un mismo estímulo de forma diferente. Ajá. Entonces, todos podemos estar viendo la misma película y a cada quien nos queda un mensaje diferente. Entonces, tratar de imponer tu forma de ver o tu forma de analizar o tu forma de entender lo que estás viviendo, aunque sea buenísimo, aunque o sea, aunque hayas tenido la epifanía más grande ese día en tu psicoterapia o en tu grupo, probablemente en casa no lo entiendan. Entonces, yo sé que probablemente tu esposo no está acá con nosotros. Entiendo tu punto, pero a lo mejor si tratan de tener una comunicación en la que le explicases que tú no estás yendo a ese grupo, no estás escuchando esas palabras, no estás viviendo esa experiencia, por lo tanto, no puedes tener el mismo sentir. Y lejos de acercarse, lejos de tener una mejor comprensión, lejos de tener una mejor experiencia que debiera ser el grupo para todos, les está causando un conflicto precisamente porque no están todos en lo mismo. A lo mejor por ahí pudiera funcionarles. La comunicación entre los seres humanos es muy complicada, es un tema muy complicado porque todos entendemos cosas diferentes de una misma cosa. Entonces, a lo Última, mejor por ahí. última Ujú. pregunta. ¿Cómo tratar la codependencia en un núcleo familiar donde faltan figuras ejes como padre o madre? Y la ayuda tiene que ser de parte de los hijos hacia los ejes que no están, o sea, de los hijos hacia un padre o hacia una madre. Eh, Entender que no son los padres o las madres. O sea, el hecho de que quiero entenderlo así, o sea, el familiar identificado o el familiar con el problema mayor es un papá o una mamá y los hijos son quienes están tomando las decisiones o los tratamientos en sus manos. Pero tienen que entender que siguen siendo los hijos. Aunque sean quienes tomen las decisiones, aunque sean quienes están viendo por la salud, por la recuperación del papá o la mamá, siguen siendo hijos de entrada. Cuando perdemos la capacidad de entender nuestro rol dentro del sistema, empiezan a tener problemas de comunicación y problemas relacionales.
Y entonces cuando los sistemas empiezan a luchar entre sí por ver quién toma el rol del papá o la mamá, la comunicación se vuelve complicada, la relación se vuelve complicada. Entonces, mientras se mantengan entendiendo de somos hermanos, viendo por nuestros padres, porque a la larga siempre va a pasar, no importa que los papás no estén enfermos o que no tengan una adicción, en algún punto los papás envejecen y por ley natural casi siempre nos toca en algún punto ver por nuestros padres porque pues ya no pueden sostenerse por sí mismos, sobre todo en Latinoamérica, pero no dejan de ser los padres y no dejamos de entender que somos los hijos ayudando a nuestros padres, viendo por nuestros padres. No nos convertimos en papás de nuestros papás, sino en hijos que estamos ayudando, viendo o proveyendo a nuestros padres. ¿Me explico? Entonces, el sistema tiene que entender que son iguales, no sé cuántos hermanos sean, pero siguen estando en el mismo nivel, no tiene que ser uno más que el otro. Y entonces los acuerdos tienen que ser en función de ese sistema, del mismo nivel, acuerdos que les permitan relacionarse y buscar el objetivo que sea que tengan. Bueno, no sé cuál sea su objetivo, pero concordar de entrada concordar el objetivo, y ya que tengan ese objetivo, bueno, ver las estrategias, las alternativas y los procesos que les van a llevar a lograr ese objetivo. Pero no convertirse o no pretender convertirse o entender que ahora tienen que, como no está el papá o como no está la mamá, ahora alguien tiene que emerger del sistema fraternal para subirse al sistema de padres. ¿Me explico? O sea, no va por ahí. Quedaron algunas preguntas pendientes, pero se nos acabó el tiempo. Muy bien, pues entonces, si nos hacen favor de hacer llegar sus preguntas, ya sea a los correos o al WhatsApp, serán muy bienvenidas, sugerencias para más adelante también. Esto sería todo por hoy, mi participación hasta acá. La siguiente conferencia es en un mes, nuevamente le tocará al doctor Aranday por ahí estar con ustedes. Y cualquier cosa seguimos por acá pendientes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego.